Bendiciones, apreciados hermanos. Gloria a Dios. Nos da el Señor la oportunidad de estar aquí hoy reunidos en esta cadena de oración, ¿verdad? Comprometiéndome con Jesús. Gracias por la invitación que siempre me hacen a compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Como pueden ver, hoy hay un escenario un poquito distinto porque estoy fuera de la ciudad de mi trabajo. Estoy predicando una conferencia evangelística y el compromiso que tenemos con ustedes es bastante grande y le dije a Paula, vamos para allá. Ella me escribió sí la semana pasada para que pudiéramos estar con ustedes y aquí estamos, por la gracia de Dios, desde la ciudad de Higüey, el este de la República Dominicana, donde estamos predicando una campaña evangelística con énfasis en el Ministerio de la Mujer en el distrito de Los Rosales. Aquí en Higüey, los que no han venido, les invito a que vengan un día y puedan conocer las iglesias de esta provincia, que son muy buenas, iglesias muy fuertes, fervorosas, que están preparándose para la pronta venida de Cristo Jesús. Y ahí estamos haciéndole llamados poderosos cada noche a las personas para que entreguen sus vidas al Señor Jesús. Pero ahora estamos acá y tenemos que aprovechar el momento para estudiar la Biblia, para aprender un poco más. Hoy quiero compartir un tema de suma importancia con ustedes. Tiene que ver con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en Cristo Jesús. Cómo Jesús nos restaura, cómo Él nos compró, cómo Él nos redimió de nuestros pecados y nos trae a vivir ahora una vida nueva en Cristo Jesús. Me gustaría, antes de que comencemos con el estudio bíblico, que oremos y pidamos la dirección a nuestro Padre Celestial, también interceder por las peticiones que ustedes han presentado, también interceder por las necesidades que puedan tener cada uno de ustedes, porque yo sé que el Señor está escuchando y hay poder en la oración, hay poder en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Pido en este momento que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos hables de manera poderosa a través de la Biblia, puesto que la Biblia es una espada de dos filos que nos corta, pero que nos ayuda. Corta lo malo y entonces nos ayuda a entender tu voluntad. Aquí hay personas con diferentes necesidades, peticiones, anhelos en su corazón, Señor. Y yo te pido que tú les respondas de acuerdo a tu voluntad, que tú hagas tu obra y que tu Espíritu Santo pose sobre ellos. Por aquellos que tienen problemas familiares y han pedido para que tú lleves restauración. Por aquellos que tienen problemas financieros y personales para que tú lleves solución a esos problemas. Por aquellos que están teniendo problemas ahora con situaciones migratorias y de diferentes índoles, que tú lleves solución, que tú lleves esperanza, consuelo y paz, Señor. Visita a una persona que ahora mismo está con problemas emocionales, que ahora mismo se siente desesperado, desamparado, le ha perdido el sentido a la vida, que tu Espíritu Santo le devuelve el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad. Sigue bendiciendo, sigue obrando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí estamos. Quiero llevarlo rápidamente al libro de Ruth. Y yo creo, no recuerdo bien, Paola, por favor, tú me recuerdas más adelante. Creo que prediqué un tema acerca de Ruth en algún momento, acerca de el llamado, cómo Dios encontró a esta muchacha en las circunstancias, el sufrimiento que tuvieron tanto ella como Noemí al perder a sus esposos, Orfa también, cómo Orfa decidió volver atrás, pero Noemí perseveró y demostró lealtad y una amistad genuina hacia Noemí, su suegra. Creo que hablamos una vez acerca de esto, pero no continuamos hablando del resto de la vida de Ruth, puesto que la historia no termina en el capítulo 1 cuando Ruth le dice esta declaración tan poderosa a su suegra, que dice de la siguiente manera. Ruth, capítulo 1, versículo, la palabra de Dios dice de la siguiente manera en el versículo 16. Ruth 1:16. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estas fueron las palabras con las que Ruth selló su lealtad a Dios, con la que Ruth selló su decisión de seguir al Dios verdadero y dejar a los dioses de Moab. Ahora, en el capítulo 2 del libro de Ruth comienza una historia interesante. Déjame decirte que este relato es más que un episodio romántico porque se presenta el encuentro de Ruth con Boaz. Yo quiero que tú entiendas algo. Número uno, Ruth como viuda tenía dificultades grandes para la preservación de su vida, puesto que las viudas, las mujeres no trabajaban antes, no tenían el derecho a trabajar y estaban en alta vulnerabilidad.
De ahí, dicho sea de paso, es el llamado de los profetas a cuidar las viudas. Ese llamado de justicia social, no desamparéis la viuda ni al huérfano, tiene que ver con que la viuda quedaba en una situación de vulnerabilidad y desamparo y por lo tanto había que encargarse de ella. Por fortuna, en Israel existía la ley del levirato y esta ley decía que si una mujer enviudaba, el hermano de ese hombre que falleció debía casarse con la viuda. Eso es algo muy bueno, era algo bueno para que la viuda no quedara desamparada. Sin embargo, no había más hermanos del esposo de Ruth. Había muerto su hermano también, o sea, los dos esposos habían fallecido. Así que no había hermano para cumplir la ley del levirato. Por lo tanto, Ruth estaba en desamparo. Cuando Ruth llega a Belén, que significa la casa del pan, la palabra de Dios dice que Noemí tenía un pariente de su marido. Y aquí entonces entra una ley ya no de levirato, sino más bien de las prácticas que ellos tenían, pero que sí era la ley del redentor. También el libro de Deuteronomio presenta esa parte. El redentor, que en hebreo significaba el Goel. El Goel, la palabra de Dios aquí menciona que Noemí, tenía un pariente de su marido y este hombre era rico y era de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Es interesante cómo esta historia comienza. Nosotros no tenemos la oportunidad ahora de estudiar todos estos capítulos a profundidad e irlo viendo versículo por versículo, porque interesantemente Ruth es como una historia romántica. Dicho sea de paso, la salvación es una historia de amor. Es una historia en la que Dios ama al ser humano, es una historia en la que Dios demuestra su amor al ser humano. El ser humano en algunas ocasiones se resiste, se aparta, pero Dios busca de nuevo al ser humano, Dios insiste, Dios todavía persevera por ganarse nuestro amor. Esa historia de amor también habla de un padre que dio a su hijo para que usted y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, según dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Entonces, la historia de Ruth es una historia de amor, pero de amor no simplemente porque ella se encuentra con vos ahora que entra en la escena en el capítulo 2 y usted puede seguir leyendo allí en su casa esta historia, sino de amor porque Ruth venía de un pueblo pagano, venía del sufrimiento, venía de la pérdida, venía de la desgracia, había perdido a su esposo, lo había perdido todo, había dejado a su familia y ella necesitaba ser rescatada, necesitaba ser restaurada. Quiero tal vez ilustrar esto, no sé si ustedes recuerdan, en el 2010 hubo una noticia que retumbó todo el mundo. Esta noticia fue el derrumbe de una mina en Chile, donde quedaron secuestrados bajo 700 metros bajo tierra 33 mineros. Durante 69 días, esos mineros estuvieron allí bajo tierra. Fue algo muy difícil para ellos. Fue una situación totalmente trágica. Sin embargo, todavía tenían esperanza. La gente del exterior se dio cuenta y a tiempo comenzaron a hacer aprestos para salvarle la vida a estos 33 mineros. Se convirtieron en héroes, puesto que resistieron, se unieron, y entonces se convirtieron en un ejemplo de perseverancia y supervivencia. Hubo cosas que llamaron mi atención de esta historia. Y es que, bueno, yo tenía 20 años cuando eso, 21 años, cuando sucedió eso, ¿no? Y es que para salvarle la vida, en lo que hacían un plan para rescatarlos, ellos no podían salir por sí mismos porque las entradas se derrumbaron. Hermanos, estamos hablando de 700 metros bajo tierra. No estamos hablando, 700 metros es mucho, es mucha distancia. Ahora imagínenselo bajo tierra. Así que lo primero que ellos hicieron fue ver un orificio por donde podían mandar una sonda para enviarles comida y agua. Sin embargo, un detalle interesante es que un grupo de cristianos, algunos adventistas también, decidieron no solamente que se le mandara agua y comida, sino que se le mandara el pan espiritual. Y estos hombres recibieron la palabra de Dios a través de eso y entonces encontraron refugio en la palabra de Dios. Varios países se ofrecieron para crear unas cápsulas y una cápsula llamada Fénix se creó un túnel, se cavó un túnel a través con una máquina perforadora y se envió esa cápsula que iba sacando a los mineros uno por uno y al final los 33 fueron rescatados gracias al Señor.
Al igual que estos hombres no podían ser rescatados por ellos no podían salvarse. Ruth no podía salvarse por sí misma. Necesitaba un redentor, necesitaba que alguien le diera honra, necesitaba que alguien le trajera otra vez consuelo y esperanza. Miren qué interesante. La palabra de Dios dice que Ruth, la moabita, versículo 2, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y a recoger espiga en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Voy a explicar un poquito el contexto de esto. Miren, la ley mosaica decía que si habían personas en desamparo que no podían trabajar, tenían la oportunidad de recoger espigas detrás de los segadores. Ahora Ruth estaba dedicada a salvar su vida y la de Noemí recogiendo migajas, recogiendo espigas. Lo que sobraba, ella lo recogía y entonces con eso vivían ella y su suegra. Pero era una situación bastante difícil, por lo tanto tenían que buscar algún tipo de esperanza. Ruth está allí en el lugar adecuado. Hermano, yo quiero que tú entiendas algo. Por más difícil que sea tu vida, tú tienes la oportunidad de seguir adelante. Por más difícil que esté la situación económica, la situación social, tú tienes la oportunidad de seguir adelante. La situación de Ruth no era fácil, era viuda, no tenía familia en ese lugar. Se había muerto su esposo, era pobre, estaba en una tierra ajena, era extranjera, era inmigrante. Ruth era un inmigrante. Pero Ruth no se dio por vencida. Ruth le dijo a su suegra: yo quiero salir a trabajar. Yo quiero ir a buscar la esperanza, a ver si hallo gracia en los ojos de alguien que me deja recoger migajas detrás de él cuando estén segando. Por lo tanto, Ruth sale a espigar al campo para sobrevivir, porque la ley de Moisés le permitía recoger por lo menos las sobras de la cosecha. Hermano, si estás pasando por situación difícil, no te detengas, persevera. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No he visto un justo desamparado, dice la palabra de Dios, ni a su simiente que mendigue el pan. Es decir, Dios siempre provee. Ruth dijo: yo voy a salir. Y salió. Y al salir encontró, porque todo aquel que busca encuentra. Todo aquel que llama le escuchan, le responden. Y todo el que pide recibe. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Estás en crisis? ¿No tienes trabajo? ¿Te han abandonado tal vez? ¿Has perdido a un ser querido? Clama a Dios y Él te responderá. Ella salió porque sabía que Dios le protegía. Sabía que la gracia de Dios podía llegar a tiempo y a veces la gracia de Dios llega de manera inesperada. Ruth, como le dije, era extranjera y pobre, no tenía derecho alguno, pero recibió bondad. Así también nosotros, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 12 en adelante, que nosotros antes estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Nosotros no somos judíos. Nosotros recibimos este mensaje y esta salvación por gracia. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo siguiente: pero ahora, nosotros que antes estábamos sin esperanza, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Él llegó. Él es nuestro redentor. Él es nuestro Goel. No sé si estoy hablando para alguien que ha sido abandonada o abandonado. Déjame decirte que tú no estás solo. Cristo está a tu lado. Muchos hoy viven con ansiedad porque sienten que no son dignos de amor. Tal vez Ruth, al ser extranjera, inmigrante, no tenía derechos en ese lugar. Pudo haberse sentado en una silla y decir: yo no voy a hacer nada porque a mí nadie me ama, yo no tengo derechos. Pero no, salió. Es necesario entonces que tú salgas de la depresión, salgas de la culpa, salgas de ese sentimiento de culpa, tal vez de los complejos emocionales, y tú puedes decir: Señor, yo quiero que tú me des una oportunidad. En Cristo Jesús la gracia nos cubre, nos da dignidad, nos asegura que somos valiosos. Tú eres valioso, tú eres valiosa para Dios. El cielo entregó lo más sagrado que tenía, a Jesucristo, su Hijo amado. Y si el cielo dio todo eso por ti, ¿cuánto más ahora puede darte la esperanza que tú necesitas? Ahora bien, yo quiero que tú notes algo interesante. El capítulo 3 del libro de Ruth le da seguimiento a algunas costumbres que había. Recuerde que existía la ley del levirato. El hermano se casaba con la viuda, ¿no? El hermano sobreviviente, pero no había hermano sobreviviente. La costumbre entonces decía que si no había un hermano, el pariente más cercano se debía casar.
Noemí pensaba que ese pariente más cercano era Boaz. Así que manda a Ruth, en el capítulo 13, es bueno que usted lo lea, a que vaya donde está Boaz y se acueste a los pies de él. Eso es una forma era una forma honrada de decir, yo estoy aquí, necesito que me redimas. Necesito que tú ocupes el lugar del fallecido y entonces cumplas con la ley. ¿No? Esto no significaba, no era un gesto inmoral, sino que era una petición clara que decía, cúbreme con tu manto, es decir, redímeme. Vos, sorprendido por la fe y la pureza de esa muchacha, promete hacer lo necesario, aunque había, y ahí aquí entra un detalle bastante interesante, y es que había, aparte de vos, un pariente más cercano. Y recuerden que quien debía casarse con la viuda era el pariente más cercano, no era cualquier pariente que la amaba. Aquí hay un detalle bastante interesante. El detalle es que Boaz se enamora de Ruth. Ruth se enamora de Boaz. Sin embargo, hay un pariente cercano que no está enamorado de Ruth. No está enamorado de Ruth. Él tiene el derecho, pero no está dispuesto a hacer nada por ella. Quiero hacer una aplicación muy importante. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos le cedieron el derecho a Satanás. A través del pecado, el ser humano está esclavizado, es un servidor de Satanás. Por lo tanto, ahora necesita de un redentor que le quite los derechos a Satanás y entonces pueda darle la esperanza que usted y yo necesitamos. Ese pariente más cercano que no está dispuesto a hacer nada por Ruth, que no está dispuesto a hacer nada por nosotros, representa de una forma alegórica al enemigo. Aquel que aunque tiene aparentemente los derechos, no puede, no quiere hacer nada por nosotros. Dicho sea de paso, no va a hacer nada por nosotros. Lo único que Satanás hará por usted será destrucción. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, es decir, Satanás, no viene sino a matar, robar y destruir. El Redentor, el que sí nos ama, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A eso viene el Redentor. Ese pariente más cercano, por lo tanto, tenía los derechos. Vos dice, bueno, tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer las cosas bien y le promete hacer lo necesario, aunque había ese pariente más cercano que tenía los derechos. Aquí quiero hacer otra aplicación. Muchas veces nosotros vamos a estar dispuestos a seguir a Dios, pero siempre va a haber alguien que se interpondrá entre Dios y nosotros. El camino hacia la salvación está abierto, pero el enemigo no nos va a dejar salir tan fácilmente. Él preparará todo tipo de artimañas para que usted se quede enredado en sus cuerdas, en sus sogas, en sus redes. Pero Dios ya ha ganado la batalla. Jesucristo ha pagado el precio por nuestro rescate y no hay nada que temer. Avancemos en el nombre de Cristo Jesús. Tienes luchas, tienes batallas, hay obstáculos, hay barreras. Confía en el Señor. Él ha vencido el mundo. Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves de la vida. Él puede darte vida y vida en abundancia. Confía en Cristo Jesús. Amado, amada que me estás escuchando, el libro El Camino a Cristo dice lo siguiente en la página 62. Cristo está deseoso de cubrir con su justicia al alma arrepentida y contrita. Cristo está anheloso de cubrirnos. Ruth se colocó a los pies para ser cubierta allí por la justicia, por el amparo de vos. Vos es una representación alegórica de Dios. Miren, vos representa lo siguiente. Quiero compartir esto que escribí acá con ustedes. Vos pagó un precio terrenal por Ruth, porque él debía pagar unas deudas, comprar unos terrenos, ¿verdad? Para eso, Jesús pagó el precio con sangre por nosotros. Vos le dio un nuevo futuro a Ruth. Jesús nos da vida eterna a nosotros. Perdón. Vos aseguró descendencia. Jesús nos hace herederos de gloria. No estamos solos en este mundo, hermanos. Tenemos la justicia de Cristo Jesús. Vos no actúa en secreto. Vamos ahora al capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Ruth presenta lo siguiente. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó.
Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente Noemí, que ha vuelto, le contó la historia, ¿verdad? Entonces replicó el voz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita. Él le está diciendo eso al pariente más cercano. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Es decir, ese pariente no quería nada de eso. No tenía la intención de hacer nada por Ruth. Entonces le dice lo siguiente el pariente, redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Nadie más que Dios puede darte redención. Nadie más que Dios puede limpiarte de tus pecados. Nadie más que Dios puede darte esperanza, amiga, amigo que me estás escuchando. Vos legaliza la compra de la herencia y toma Ruth como esposa. De esa unión entonces nace Obed, abuelo del rey David y antepasado de Jesús. Es decir, que Ruth, una moabita que había nacido en una ciudad de pecado, en una ciudad marcada, ¿verdad?, por un incesto entre las hijas de Lot y Lot. De allí nacieron los moabitas y los amonitas. Ruth, que viene de ese trasfondo, ahora tiene la esperanza de salvación y redención y se convierte en una antepasada de Jesús. Jesús sale de la descendencia de Boz. Jesús sale de ahí. ¿Saben? En 1863, el presidente Abraham Lincoln firmó la proclamación de emancipación, es decir, la proclamación de la liberación de los esclavos negros afroamericanos. Legalmente estaban libres. Muchos no lo creyeron al inicio, pero la libertad ya era un hecho. Así también en la cruz, Cristo ya pagó el precio por nuestra redención. Aunque el mundo lo ignore, aunque usted no le acepte, ya Cristo le ha comprado con su sangre bendita. Cristo no solo paga nuestro pasado, sino también asegura nuestro futuro. La redención significa libertad de la culpa, del poder del pecado y de la condena eterna. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1, 13 y 14, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amado, yo no sé cuáles son tus circunstancias actualmente. No sé cuáles son tus necesidades, pero tu mayor necesidad es la de redención en Cristo Jesús. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? El Redentor está ahí, haciendo lo posible. Él no se rinde. Es un amor obstinado, es un amor insistente, es un amor abnegado. No tiene condiciones. Dios te ama sin importar quién seas, lo que hayas hecho. Él te ama, quiere redimirte y quiere darte una vida nueva en Cristo Jesús. Quiere que dejes tu pasado atrás. Quieres que dejes la culpa atrás y que comiences de nuevo con Él. Yo quiero esa nueva vida. Yo quiero que cada día el Señor transforme mi vida. El deseo de toda la gente en la página 33 dice, Cristo vino para romper las cadenas de Satanás y libertar a los oprimidos. Libertar a los oprimidos. Al que se siente digno, Cristo le recuerda que su gracia, al que se siente indigno, Cristo le recuerda que su gracia lo alcanza. Al que está esclavizado por la culpa, Cristo le dice, yo pago por ti. Ya yo he pagado en la cruz. Al que está vacío, Cristo le ofrece llenarlo con un nuevo futuro. La historia de Ruth termina en esperanza, termina en redención, termina en salvación. Termina con un redentor. Nuestra vida puede terminar también con esperanza porque nosotros tenemos a Cristo Jesús. Él es nuestro redentor. Él quiere darnos vida eterna. Si te sientes sin valor, recuerda que Ruth, extranjera y pobre, fue aceptada. Si sientes cadenas, recuerda que Cristo ya las rompió en la cruz del Calvario. Si estás ansioso por el futuro, recuerda que Cristo ya aseguró tu herencia eterna. Hoy quiero dejarte con este mensaje y quiero invitarte a que hablemos con Dios en oración y le digamos, Señor, tengo necesidades. Me siento aquí como una persona desamparada, legalmente sin derechos a veces. Me han fallado, me han traicionado, me han abandonado, he perdido muchas cosas, he perdido a seres queridos, pero al escuchar que tú me redimes, que tú me aceptas, que tú me das una nueva vida, que tú me das un nuevo nombre, que tú me cobijas bajo tu justicia, yo quiero una vez más reafirmar mi pacto contigo. Y si hay alguien que no ha aceptado al Señor,
En esta noche quiero que le digas al Señor, yo quiero entregarte mi vida y mi corazón. En este momento, perdón, quiero que le digas al Señor, yo quiero entregarte mi vida y mi corazón. Así que en esta hora yo quiero orar contigo. Quiero que hablemos con el Señor y quiero que le pongamos cada una de tus peticiones y de tus problemas en las manos de Dios. Mi Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Al abrir tu palabra podemos encontrar historias tan hermosas, tan reales como la historia de Ruth y vos. Ruth, una joven extranjera, inmigrante, ilegal, sin derechos, sin esperanza, tú la encuentras a través del Redentor que era vos y le dices, no temas, que yo te voy a cobijar con mi justicia, yo te voy a dar una nueva esperanza, yo te voy a dar paz, yo te voy a llenar, yo voy a ser tu Redentor. Y hoy nos encuentras a nosotros y nos dices, te voy a dar paz, te voy a dar esperanza. Sé que pasas por dificultades, sé que la vida no es fácil, sé que hay batallas duras, pero confía, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, por esas lindas promesas, que podamos abrazarlas, que podamos vivir en esas promesas y confiar en ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.